Ok. Bueno, vamos con otra sesión de hábitos para despegar. Ya esta es la cuarta, pero bueno, vamos a hablar primero de esta porque es interesante para vacaciones y también porque el que está aquí ya vio la clase que les voy a dar después. Pero bueno, vamos con esta Covey la llama el hábito de renovación. O sea, que es un hábito que vamos a ver mientras tratamos de ejercitar los otros hábitos. Este siempre va a aparecer porque lo que se quiere es que la persona, como afile su personalidad, sea mejor persona. Bueno, y ahorita en vacaciones eso uno lo ve todavía más. Esta es una frase de Kennedy que dice que el momento adecuado para reparar el techo es cuando el sol brilla. O sea, cuando ya saliste de vacaciones y estás descansando y piensas que ya no tienes que hacer nada porque ya no tienes clases, es el momento de arreglar el techo, ¿no? Porque cuando empieza a llover otra vez, cuando te empiezan otra vez las tareas, cuando empiezan otra vez las responsabilidades, entonces el techo va a empezar a gotear. No vamos a tener, le sucede mucho a las personas que no aprovechan las vacaciones y cuando empieza otra vez el colegio, llegan como más débiles o llegan como menos capaces para enfrentar otra vez lo que tienen que hacer. Entonces, esta frase me parece muy interesante. Es el modo en que los griegos pensaban en el ocio. Ellos estaban todo el día trabajando y querían tiempo libre para poder cultivar el espíritu. Bueno, o sea, es un tema interesante, ¿no? Nosotros, en cambio, vemos el ocio como tiempo para malgastarlo, en cierto sentido, ¿no? Entonces también hay que ver un poco el tema del descanso, hay que ver cómo uno le da la vuelta para arreglar el techo, para reparar el techo. Bueno, ya vamos a ir viendo un poco qué es esto, para afilar la sierra. Entonces Covey en el libro pone una historia de una persona que va caminando por el bosque y se encuentra con un leñador y ve que el leñador está esforzándose muchísimo en cortar un tronco, pero se da cuenta que ese tronco no termina de cortarlo bien porque la sierra no está afilada. Entonces le pregunta, mire, ¿y por qué no afilas la sierra? Y él le dice, porque no me da tiempo, ¿no? Porque estoy demasiado ocupado intentando romper el tronco. Entonces me recuerda mucho al voluntarista, ¿no? Ese que solamente acierra, es como la persona que es buena, ¿no? Que quiere ser buen estudiante, que quiere ser buen hijo, que quiere... Entonces sabe muy bien que hay cosas buenas que hay que hacer, pero es esa persona que no se pone a reflexionar por qué lo hace, no encuentra los motivos por qué lo hace, y lo que hace, en vez de tener un conocimiento como más claro del fin, ya vamos a hablar un poco de eso, es lo que hace es poner empeño con su voluntad. No es como el tipo que nada más usa su voluntad para sacar las cosas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la solución para poder ser buen hijo? Usar más mi voluntad, esforzarme más. Entonces, claro, todo es esforzarme más, esforzarme más, esforzarme más, pero llega un momento que esa voluntad se rompe. Porque claro, como esa sierra ya perdió su filo, como esa voluntad ya perdió su filo, pues como ya se cansó, llega un momento que esa persona colapsa. Claro, entonces, ¿cuál es la solución? Fíjense que cuando uno usa la inteligencia, cuando uno lee, cuando uno se renueva, cuando en el descanso uno va como buscando nuevos motivos o como nuevas luces de las cosas que hacemos, entonces uno tiene una visión más clara del fin. Y yo sé y eso me afila la sierra. O sea, no es que además de la voluntad voy a usar la inteligencia. Entonces, claro, ya sé en qué consiste el fin y no es nada más que voy a hacer las cosas porque otra persona me las dice, sino que ahora yo lo voy a hacer porque me da la gana. Entonces, ahí voy a usar la inteligencia en hacer esa cosa buena, no nada más la voluntad. Recuérdense, la clase pasada hablábamos de la persona que vive en tercera persona, que hace las cosas buenas porque se lo dice un ente externo, su mamá, o se lo dice un profesor, o se lo dice no sé quién. Entonces esa persona llega un momento en que ve que no es como actor de su propia vida, ¿no? Que va haciendo las cosas buenas porque tiene como unos entes externos que le van diciendo lo que tienen que hacer. Claro, cuando uno es pequeño, eso es entendible porque uno necesita unos principios, ir como formando su conciencia, pero ya cuando uno crece, cuando la persona no empieza a ver por qué eso conviene, como por su cuenta, entonces viene el tema del voluntarismo. Entonces, por eso es muy importante vivir en primera persona. Yo hago lo bueno porque sé que me conviene. Entonces, ¿cómo sé que me conviene? Porque con mi inteligencia trato de conocer mejor ese bien, ¿no? Que eso es muy importante. Nuestra época es a veces uno piensa como en una especie de anulación de la inteligencia, ¿no? O sea, como que no uses la cabeza, sencillamente trabaja, 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 o haz, haz, haz,
Y claro, y esto se une muchas veces con la emoción. Como uno no usa la inteligencia y lo que usa es la voluntad nada más, llega un momento que la voluntad se quiebra y entonces viene el tema del emocionalismo, ¿no? De que, claro, como tengo la voluntad más débil, porque no he sabido cómo reforzarla con la inteligencia, bueno, perseguirla y no torturarla nada más porque no uso la inteligencia, sino en vez de como de, bueno, de cambiar de rumbo, lo que hace es que conecta con la emoción, con el emocionalismo, ¿no? De que yo no puedo, de que yo tengo una voluntad débil, de que entonces se conecta mucho cuando la solución es solamente, bueno, vamos a poner más esfuerzo. Entonces ahí es un problema, ¿no? Yo creo que también hay un tema de, bueno, entender las razones, ver qué es lo que estoy haciendo, y por eso es importante la persona que afila y que acierra, ¿no? Ese tipo que estaba tumbando el tronco, lo va a tumbar, si el tipo se detiene de vez en cuando, piensa, mira, ¿por qué es que estoy haciendo lo que estoy haciendo? Entonces, claro, afila la sierra, ¿no? Y dice como, mira, la tengo que afilar un poco más para poder darle con más fuerza. Tengo que desarrollar unas capacidades en vacaciones, tengo que aprovechar el tiempo en vacaciones. Todas esas cosas es propio de una persona que con su inteligencia dice, bueno, yo quiero acercarme al bien, pero porque me conviene, porque sé que ese bien es bueno para mí. Entonces esa persona es más fácil que no se canse y que tenga una personalidad como mucho más rica. Y está la persona que nunca acierra, ¿no? Como el tipo que nunca se plantea el problema del voluntarista. Es verdad, quizás el tipo no se complica la vida. La persona buena que es voluntarista, el tipo está preocupado porque tiene que hacer las cosas bien, entonces, coño, si no sacó bien, entonces mi mamá, no sé qué. Ese es el voluntarista. Y el que nunca cierra, que es como el flojo, nunca se plantea ese problema. Pero claro, el problema es que nunca rompe el tronco, o sea, nunca hace nada con su vida, ¿no? Entonces también eso es como otro extremo que no es positivo. En cambio, el del medio sí es positivo, ¿no? Como entender por mi cuenta las razones de lo que estoy haciendo, bueno, ver ese bien que me conviene y tener más cultura. Hay un autor, Enrique Rojas, dice que la felicidad se mueve en el desarrollo de tres cosas, del trabajo, de la cultura y del amor. Y vemos que nuestra cultura, lamentablemente, no se desarrollan bien. El trabajo a veces queda como una cosa incompleta, de que lo importante es ganar plata y lo importante es no sé qué. El amor queda todavía más incompleto porque tenemos una visión muy básica del amor. Y la cultura, ni te cuento, ¿no? O sea, porque ya la cultura lamentablemente ya no es cultura, sino que es como una especie de moda. Entonces, claro, esos grandes ejemplos y esos grandes principios y grandes valores que nos podrían transmitir, hay que buscarlos bien. O sea, es como buscar un tesoro. No sé, agarrar un libro y ponerse a leer. O sea, las personas que quieren encontrar esos valores tienen que ser aventureros, tienen que lanzarse a encontrarlo y bueno, porque quizás en el ambiente no está mucho eso, ¿no? Entonces el que afila y cierra es un poco ese, ¿no? El que va como moviéndose por la vida de manera feliz, pero sabiendo qué es lo importante, qué es lo que permanece y manteniéndolo, tratando de conocerlo bien, tratando de conocer los principios y las convicciones de por qué hace las cosas. No, no es nada más un tipo que está ahí con una sierra dándole un tronco y después llega un momento que el tipo se quiebra, ¿no? Que es lo que puede pasar a veces con los cristianos de costumbre, que van a misa porque, no sé, se lo dicen en el colegio o van a... Entonces, claro, es una persona que al final del día, se termina quebrando. O sea, termina diciendo esto que estoy haciendo no tiene ningún sentido. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, esas personas que no usan su inteligencia o no la desarrollan y no entienden los principios o las cosas que hacen, hace que uno empiece el colegio medio exhausto y que termine exhausto, ¿no? Que las cosas, recuérdense que cuando yo hago una acción con sentido es porque tengo claro la meta. Entonces, si tengo una meta, yo voy a perseguir unas acciones que van en función de esa meta y esas acciones van a tener una dirección, van a tener un camino. Entonces, claro, después cuando miro para atrás, digo, estas acciones tuvieron que ver con el camino que yo he recorrido y con el fin que yo estoy buscando. Pero claro, ¿qué pasa con una persona que no piensa en la meta, en el futuro? Bueno, es una persona que puede hacer miles de cosas en el día, no tienen conexión una con otra y se quedan todas desconectadas, ¿no? Que es un poco lo que pasa con la gratificación instantánea. Como, bueno, ve al estímulo, ve al estímulo, ve al estímulo, pero al final no hay una conexión entre todos esos estímulos, sino que sencillamente hay como una especie de muchísimas cosas que al final te dejan sin nada, ¿no? Porque no tienen sentido, no tienen valor o significado. Entonces hay que tener cuidado con el voluntarismo y con el emocionalismo que se conecta un poco con eso,
¿Cuál es la solución a todo? Poner más esfuerzo. Tú dices, mira, ok, poner más esfuerzo, es verdad, en el colegio y lo que sea, pero también hay que poner más esfuerzo en el modo en que descansamos. O sea, ¿cómo yo me voy a recargar? ¿Cómo voy a...? Yo siempre veo el descanso como un modo de reload, ¿no? Cuando van subiendo así como la flechita. Claro, si aprovechaste bien las vacaciones, no sé si preparaste un tema, si investigaste algo, si te interesaste por algo, si aprendiste un idioma. Después, cuando empieza septiembre, claro, eres un tipo que tienes más, ¿no? Que tienes más para dar y que tienes más para perseguir esos principios que estás persiguiendo, que a veces uno va un poco contracorriente, es verdad, pero uno sabe que vale la pena. Hay que afilar la propia personalidad para poder lidiar mejor con la vida. Entonces, cuando empiecen las clases y empiece la rutina, que tengo que hacer unas tareas, que tengo que no sé qué, eso no se va a hacer una rutina fastidiosa, insoportable, si yo tengo mi personalidad afilada. ¿No? Si yo he entendido por qué hago lo que hago, si yo he entendido que esto lo puedo, bueno, las cosas que uno ha aprendido, ¿no? Que lo puedo santificar, o que con esto puedo ayudar a los demás, o que con esto puedo prepararme y puedo ayudar a otras personas. Entonces, esa persona no sabe lidiar mejor con las preocupaciones de la vida y con los desafíos de la vida. Y como les digo, esas decisiones que toma cuando desafía el destino, cuando se le presenta una realidad, un momento difícil y el tipo dice, vamos a entrarle, eso tiene conexión con la siguiente acción que va a tomar. O sea, no es algo desligado, ¿no? Es como una persona cuando trata de escribir su historia, bueno, la cosa va un poco por ahí, ¿ok? Que no es como, el hombre no es que es un conjunto de emociones que va sintiendo, entonces tú ya terminaste la tarea y después te pones a ver TikTok y estás ahí 8 horas y eso no tiene conexión con lo de la tarea, eso es un poco triste, ¿no? O sea, que el hombre termina como fragmentado, como si el Gabriel que se pone a ver TikTok es distinto que el Gabriel que ve una película, que el Gabriel que estudia, que el Gabriel que... Ok, eso pasa mucho en la sociedad de hoy, lamentablemente pasa muchísimo. Lo que hay como poca unidad de vida, que eso también hay que, bueno, son temas que hay que pensar, ¿no? Que es muy interesante, bueno, ver por qué no está, por qué está pasando esto. Renovar y reforzar regularmente las 4 dimensiones de tu vida. Entonces, lo que propone Covey, que también lo propone Enrique Rojas, es tener equilibrio en las zonas, en las 4 dimensiones de la vida, que son estas 4, el cuerpo, la mente, el corazón y el alma, que ya lo vamos a ver. El equilibrio es importante, ¿por qué? Porque vemos que una persona que no hace ejercicio, por ejemplo, después cuando va a hablar con un amigo, el tipo está desanimado, le da fastidio, o cuando descuida la parte psicológica, cuando va a ayudar a una persona, no tiene nada que decirle. O sea, cuando yo descuido un área de mi vida, eso se nota. O la típica persona que se la pasa en el gimnasio que piensa que lo importante es tener un supercuerpo y el tipo tiene un supercuerpo y después le da una depresión. ¿Por qué? Porque cero papá Dios, cero estudiar, cero, o sea, por dentro está como totalmente vacío, ¿no? Porque ha descuidado esa, como esa parte de esa otra dimensión. Uno lo ve, por ejemplo, en personajes muy importantes, bueno, como Beethoven, que era una persona que quizás descuidaba la dimensión emocional, ¿no? Y que trabajaba mucho y era un tipo que se esforzaba bastante, pero por descuidar la parte emocional tuvo varios problemas en su vida. Entonces también es importante como darle un equilibrio a estas 4 cosas. Y en vacaciones uno puede hacerlo más todavía. Bueno, así un poco, es difícil ser amistoso cuando estás exhausto. Entonces, bueno, la amistad es un tema de la afectividad del corazón, pero cuando estoy exhausto, cuando no hago ejercicio, cuando soy un tipo que no está activo, bueno, es muy difícil. Eso repercute en la actividad del corazón, ¿no? Cuando yo trato de relacionarme con una persona. Pero si te sientes motivado y bien contigo mismo, tengo bien el alma, es más fácil concentrarme en mis estudios y ser más amistoso. No vemos que una cosa como que tiene que ver con la otra, que eso es muy importante. Pasa mucho, bueno, cuando uno está, no sé, bueno, nosotros que somos católicos, cuando uno está alejado de Dios pasa eso, ¿no? Que uno siente como que, coño, aquí me cuestan más las cosas, o no me provoca más esto, o tengo más como más inclinación no sé, a lo que sea, ¿no? Bueno, porque estamos descuidando otra parte de nuestro ser. Entonces es importante afilar la sierra, dice que nos tenemos que tomar un tiempo. Nos tomamos un tiempo durante el día, por ejemplo, para ver
qué estamos haciendo. Bueno, puede ser, por ejemplo, el examen de conciencia que uno hace en la noche y uno dice, mira, ok, ¿qué cosas hice hoy? ¿Qué cosas hice bien? También cuando nos ponemos a preparar el tiempo o el tiempo del día, lo que vamos a hacer durante el día, no es lo mismo una persona que se levanta sabiendo que va a hacer algo importante o que va a hacer algo tiene un plan de vida como un poco retador, que el tipo que se levanta y no tiene nada que hacer. Claro, el tipo que se levanta y no tiene nada que hacer puede levantarse y después dormirse otra vez, ¿no? Porque es que no sabe qué hacer. Y no se levanta con el mismo ánimo, no se levanta con el mismo, porque bueno, porque no se ha tomado un tiempo como para pensar un poco qué puede hacer. Esas pausas nos rejuvenecen. Bueno, lo vemos en el día a día y también en temporadas. Vacaciones es una temporada importante para afilar la sierra, es decir, para sacarle filo a nuestra personalidad, que lamentablemente vemos que eso hoy no se ve muy así, ¿no? Entonces vemos que las cuatro dimensiones, aquí las pone Kobe, dice en el cuerpo, es la dimensión física, entonces pone ejercitarse, comer saludablemente, dormir bien, descansar. En la mente, la dimensión mental, leer, educarse, escribir, aprender nuevas habilidades. El corazón, la dimensión emocional, formar relaciones, eso ya lo vamos a ver ahora, prestar servicios, reír. El alma, dimensión espiritual, meditar, tener un diario, rezar, ver medios de comunicación de calidad. No vemos, bueno, ya vamos a ir viendo cada uno. Entonces, en el cuerpo, dice que es importante dormir bien, el descanso físico y alimentarse bien. Bueno, y el ejercicio adecuado. No, que, bueno, eso cada quien tiene con sentido común, uno se va poniendo ahí como las cosas que uno ve. Por ejemplo, hay personas que recomiendan no tomar café o, no sé, porque hacen que esté más, que tenga como que esté como más hiperactivo, lo que sea. Entonces uno ve, oye, el café no me hace bien o no me hace bien la harina. Bueno, eso ahorita está muy de moda, ¿no? Pero ver también una cosa que recomienda es que cuando uno se propone un plan y llega muy cansado a su casa, pasa cuando uno está en el colegio y llegas cansado, él recomienda, por ejemplo, sal y camina, ¿no? Como que en vez de echarte a la cama, bueno, sales un poco de ejercicio, o te pones ahí a caminar y después vuelves otra vez a tu rutina y en la noche duermes. O sea, uno que está joven, yo creo que eso es lo más lógico, ¿no? Te dice comer saludablemente, andar en bicicleta, bueno, pone como algunos ejemplos. Andar en bicicleta, levantar pesas, dormir lo suficiente, practicar deportes, salir a caminar y pasear. Con respecto a comer, bueno, dice, escucha tu cuerpo y practica la moderación y evita los extremos. No, la templanza en la comida es muy importante. A veces eso hay personas que le cuesta mucho, porque la comida pues, es demasiado rica, pero eso es muy importante, ¿no? Si yo me meto lo que sea de comida, después eso va a ser más difícil que le pueda decir que no a otros temas, ¿no? Como, no sé, no solamente de la gula, sino también de cosas de la pureza o de cosas, o sea, porque claro, los bienes materiales me van a llamar más la atención, voy a tener los sentidos más despiertos. Entonces es muy bueno practicar la moderación. También con el cuerpo hay que estar pilas porque hoy hay como una obsesión por tener una buena imagen, ¿no? Y si no tienes una buena imagen parece que no eres nadie, pero esa persona que llega a tener una buena imagen se da cuenta de que no es lo único, ¿no? Y hay una obsesión con este tema, que uno tiene que tener cuidado, ¿no? Y cómo yo no me meto en esta obsesión, bueno, ejercitando las otras áreas de tu vida, no quedándote nada más con el gimnasio, sino también leyendo, también haciendo amigos, también, o sea, es muy importante, porque es que si no uno se queda como, bueno, como un tipo que lo único que está pendiente es en sacar cada vez más músculo y claro, eso que uno queda como un poco incompleto, ¿no? Después Kobe recomienda cuidar tu cerebro, una mente educada es una mente entrenada. No vemos que una persona que ha ejercitado su cerebro, vemos que puede imaginar, no sé, puede crear una novela, porque su imaginación no está nada más pendiente de la música que tiene en la cabeza o del, no sé, de la porno que vio o de lo que sea, sino que su imaginación tiene como más libertad para poder recrear y para poder construir cosas, ¿no? Y para poder crear. Hoy estamos en una época que es muy poca creativa. O sea, una de las cosas que se extrañan es la creatividad, ¿no? Que, bueno, en eso la inteligencia artificial, fíjense que ya a veces es bastante creativa, más que el hombre, ¿no?
Y ese tema de la creación del arte, eso se ha perdido mucho porque la capacidad de imaginar del hombre es cada vez menor. Bueno, porque las imágenes siempre no son dadas, ¿no? Entonces la persona no tiene, como no tienes la mente educada, no eres capaz de usar con tu libertad esa imaginación para cosas grandes. Esto lo dice Enrique Rojas: la imaginación es el puente entre el deseo y el placer. El deseo me causa el estímulo, o sea, como me llama la atención, y eso me despierta la imaginación. Entonces veo una torta que es sabrosa y esa imagen, bueno, cuando está en mi cabeza, bueno, me va como llamando a comérmela, y cuando me la como siento placer. No, pero uno piensa, por ejemplo, en el tema de la pornografía, pasa mucho esto, ¿no? Y que la persona, cuando tiene la imaginación demasiado desbocada, que se ha metido todo lo que venga, es imposible, se le hace muy difícil controlar el tema del placer. Entonces siempre hay como una estimulación todavía más fuerte con este tema, ¿no? Que eso, bueno, hoy está el tema de la sexualidad por todos lados. Lo que obtengo con mi educación, bueno, hábito, actitud, desarrollo neuronal. Bueno, cuando me voy esforzando, cuando me pongo a estudiar una hora y practico la concentración, todas esas cosas van ejercitando el cerebro. Después afila, bueno, Covey recomienda afila tu mente. Una cosa importante aquí es ser una persona con intereses, ¿no? Como quizás una de las cosas por las que una persona de quinto año no sabe por qué estudiar es porque no ha encontrado su nicho. Es decir, no ha encontrado en qué es bueno o qué le interesa. Entonces, cuando llegas a quinto año, no te interesa nada. Claro, quizás porque no se ha afilado la mente. Entonces, ese tema es interesante. Si yo voy desde ahora encontrando, pues, algún lugar que me interese, o sea, de historia o de cultura o de lo que sea, bueno, ahí puedo, después se me va a hacer más fácil ver qué voy a estudiar. Y después, el límite de tus valores es el límite de tus aspiraciones. Bueno, los valores que uno tenga, no sé, de llegar a ser, de llegar a ayudar a los demás, o sea, si nada más tenemos los valores que nos propone la cultura, vamos a mirar muy bajo, ¿no? Porque los valores que nos propone la cultura son el entretenimiento, la diversión, Claro, y hay que ir a más, hay que ir a más porque si no, vamos a aspirar a muy pocas cosas. Uno se pregunta, bueno, ¿qué aspira el adolescente de hoy en día con su estilo de vida? Y uno dice, coño, quizás aspiramos a muy poco, ¿no? O sea, lamentablemente ves lo que hace un adolescente durante todo el día y quizás aspira muy poco. Y quizás no es tanto su culpa porque es verdad que no se le han transmitido valores como más importantes, pero si lo importante es descansar, y si lo importante es el entretenimiento, la diversión, oye, queda como un poco floja la cosa, ¿no? Y además que si no ejercito el trabajo, la cultura, el amor, como dice Enrique Rojas, bueno, mi personalidad queda vacía, quedo totalmente por fuera. Entonces eso también, bueno, para ejercitar la mente, dice Covey, leer el periódico todos los días, bueno, será digital, suscríbete a National Geographic. Bueno, aquí uno va encontrando distintos temas, ¿no? Distintas cosas. Viaja, planta un jardín, observa la naturaleza, asiste a una conferencia sobre un tema interesante. Ahorita hay muchísimas cosas en internet. Hay unas clases gratis de Harvard que uno puede ver. Ve el canal Discovery, ve una biblioteca, escucha las noticias, investiga sobre tus antepasados, escribe un cuento, poema o canción, practica juegos de mesa interesantes, participa en debates, juega ajedrez, visita un museo, comenta en clase, asiste al ballet, ópera o teatro, aprende a tocar un instrumento musical, sostén conversaciones estimulantes con tus amigos, resuelve crucigramas. Bueno, vemos que hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿no? Cuando este libro ayuda mucho, cuando uno dice que no tiene nada que hacer durante el día, hay muchísimas cosas que uno puede hacer. Encontrar tu nicho es muy importante, ¿no? Como, mira, ¿en qué soy bueno? ¿Con qué voy a ayudar a los demás? Porque claro, cuando lo encuentro, ya tengo algo en lo que me voy desarrollando, como un interés. Soy un hombre interesante porque estoy entrándole un tema. Esto es muy importante. Algunas barreras mentales, bueno, el tiempo que pasamos en la pantalla, también, bueno, la presión, lo que esperan de nosotros, o lo que también el horizonte axiológico, si el horizonte axiológico son los valores que están en la cultura, si los valores son la diversión y el entretenimiento, voy a mirar muy bajo, entonces tengo que ir a más, tengo que buscarlos en otro sitio. Bueno, lo que pongo aquí, antes la cultura seleccionaba, antes la familia seleccionaba, ahora te toca seleccionar a ti. O sea, quizás nos toca hacer un trabajo que ya no está haciendo ni la cultura ni la familia.
¿ok? Quizás está haciendo más la familia que la cultura, pero lamentablemente a veces hasta la familia no lo está haciendo, ¿no? De transmitirle esos principios a los chamos de las cosas que van a hacer, ¿no? Que es un poco lo que uno hace en la educación. Pero claro, antes la cultura tenía gente responsable que daba a la gente algo valioso, entonces ya había una tarea que se había hecho. Bueno, uno lo piensa en Grecia, uno lo piensa en otras épocas, pero ahora te dan de todo. Y entonces, claro, uno termina más desorientado. Te dan demasiadas cosas, uno dice, oh, sí, me están dando mucho, pero al final uno no sabe qué hacer con tanta cosa, ¿no? Y bueno, y la familia, lamentablemente, como se ha visto tan atacado por la cultura, vemos que tampoco está dando esos principios, ¿no? Entonces ahora nos toca seleccionar a nosotros, que ahí entra el tema de la templanza, entra el tema de decir, mira, estas cosas que me plantea Netflix, Maggi, no sé qué, tal, son cosas buenas, pero esto a mí no me conviene. O quizás no me conviene tanto, o quizás deberías coger otra cosa. También ahí entra mucho el tema de lo que tiene sentido. Bueno, que ahí entra el sentido común. Después, cuidar tu corazón. Kobe habla de los depósitos personales. Por ejemplo, cuando yo hago una promesa y la cumplo, entonces, claro, ahí el corazón lo voy afilando, lo voy desarrollando. Ese tema es muy interesante. Cuando una persona es buena amiga o cuando una persona ayuda a un amigo o cuando una persona le dedica tiempo a alguien, todas esas cosas son como depósitos que hacemos en nuestro corazón, ¿no? Y ese se va como expandiendo. Aquí pone unos ejemplos. Cuenta de banco de las relaciones. Bueno, dice cuenta de banco de las relaciones con los demás y con uno mismo. Con los demás, cumplir promesas, hacer pequeños actos de generosidad, ser leal, escuchar, disculparte, fijar expectativas claras. Y después de las personales, cumple las promesas que te hagas, haz pequeños actos de generosidad, sé amable contigo mismo, sé honesto, renuévate, aprovecha tus talentos. Bueno, ser fiel a uno mismo, que eso es muy importante, ¿no? Como uno ya tiene claro en la cabeza, las cosas están buenas, pero bueno, hay que profundizar un poco más en eso y también ser fiel a eso, que eso es lo más, o sea, una persona realmente se forma, realmente se educa cuando empieza a practicar lo que bueno, lo que él ha aprendido y lo que él ve que vale la pena. Porque claro, si no se queda en pura información, no pasa a ser formación. O sea, con la formación uno le da forma a su carácter, ¿no? Y va dándole vamos como identificando nuestra forma de ser con unos principios que vemos que son valiosos. Si no lo encaminamos con las acciones que tomamos, nos vamos a quedar igualitos. Y podemos ser tipos que hablen muy bien de cosas y tal, pero bueno, quizás se queda nada más en hablar. Cuida tu alma. Kobe recomienda meditar, dar servicio a los otros, escribir un diario, salir a pasear, leer libros que me inspiran, dibujar, rezar, escribir poemas, reflexionar profundamente, escuchar música que me anima, tocar un instrumento, hablar con amigos con los que me siento a gusto, reflexionar sobre mis objetivos o enunciado de misión, vuelve a la naturaleza y habla de la dieta espiritual. ¿Qué comes? Bueno, si yo lo que hago es, no sé, ver todas las series de Netflix que me parecen por ahí, quizás hay algunas buenas, pero quizás hay otras que no tan buenas, lo que va a tener mi espíritu va a ser eso. Pero en cambio, si yo digo, ok, veo esta serie buena que me recomendaron y leo este libro bueno que me recomendaron, ahí le estoy metiendo a mi alma, le estoy metiendo a mi espíritu cosas mucho más provechosas y mi espíritu se va enriqueciendo de cosas buenas. Y hay que tener cuidado, como lo contrario al afilar la sierra, es el escape, ¿no? Que viene el tema de las adicciones. Que en vez de vivir a largo plazo, en vez de vivir por cosas que valen la pena, voy al corto plazo, que es muy típico hoy, ¿no? Como no te propongas un estilo de vida retador, un plan de vida con horarios y tal, sino que ve nada más a lo primero que vaya apareciendo en el día, ¿ok? Y claro, y después entonces te dicen, después hablan de lavar el cerebro, esto sí es lavar el cerebro, después te dicen que no, es que si eso es un horario, entonces vas a ser un tipo oprimido, o si haces un horario, entonces, claro, entonces uno no lo hace, porque supuestamente eso es malo, y después de que no lo haces te das cuenta de que la cosa no era tan así, ¿no? Entonces uno también tiene que estar muy pendiente, ¿no? Bueno, no vivir a corto plazo, saber que el hombre vive pensando en el futuro, ¿ok? El hombre vive, la vida del hombre siempre va hacia adelante, eso no lo tiene el animal. Entonces, bueno, pensar un poco en eso.
se convierte en lo principal en tu vida. Eso pasa con las adicciones, el teléfono, el play. Si yo no voy haciendo acciones que me dan más libertad, por ejemplo, ponerme a leer, que implica un esfuerzo, claro, va a ser difícil. Bueno, ponerme a leer implica un esfuerzo, pero también me hace consciente de que me estoy preparando, no sé, lo hago con un sentido, entonces mejor todavía. Pero bueno, si no, lo principal en mi vida se convierte, no sé, llegar a mi casa y ponerme a jugar play. Hay que tener mucho cuidado con eso. Elimina el dolor temporalmente, el esfuerzo que tengo que hacer por alcanzar las cosas difíciles. Las adicciones me dicen, no lo hagas, tranquilo, que esto no te va a requerir ningún esfuerzo. Ahí hay que tener mucho cuidado. Da una sensación artificial de valor, poder, control, seguridad, intimidad. Es como una sensación de vértigo. Te hace pensar que estás en la cima, que ya alcanzaste una gran cima, pero después cuando miras para abajo te das cuenta de que no has alcanzado nada. O sea, te das cuenta de que lo que hay es vacío. En cambio, la persona que poco a poco ha ido afilando las sierras, ha tomado acciones en función a un objetivo, esa persona va subiendo la montaña. Y cuando llega arriba dice, esto lo conquisté yo. Entonces, eso es muy importante. Con las adicciones no pasa eso. Empeora los problemas y sentimientos de los que intentas escapar. Bueno, tener mucho cuidado con este tema. Y si uno pasa por eso, nada, pedir ayuda y salir de eso, pero estar muy pendiente, aprovechar las vacaciones para afilar la sierra, que esto puede ayudarles mucho en en la edad que ustedes tienen, bueno, y a mí también, y todos estamos luchando con eso, pero de verdad que es un tema importante. El otro día le contaba a Jeremías que aquí pusimos Maggi en el televisor y entonces lo primero que me encuentro cuando voy a buscar intensamente son las recomendaciones y habían dos bromas, dos recomendaciones de los más vistos que eran dos cosas porno. Entonces, claro, te lo ponen ahí como para que uno enganche, ¿no? Y para que uno se quede ahí pegado. Claro, si uno no es capaz de seleccionar, o sea, yo ya sé que Magic no es lo mío. Porque claro, si me voy otra vez para allá y empiezo de la broma, entonces uno termina cayendo como un idiota. Claro, uno tiene que también decir, mira, esto lo podrá usar mucha gente, pero a mí esto no me conviene, o por lo menos no me conviene verlo solo, quizá con otra persona ahí y tal, y no, ahí no está como la tentación, ¿no? Pero, o sea, de buscar otras cosas buenas, ¿no? Pero si voy solo al buscador y me aparecen esas bromas y estoy solo, ahí sí puede ser un problema. Entonces son cosas que uno tiene que ir como ejercitando y que tiene que ir incorporando en su vida. Y es verdad, no lo hace todo el mundo, pero uno no está aquí para ser como todo el mundo, ¿no? Uno tiene que ser distinto. Entonces, bueno, atreverse un poco a eso. Bueno, aquí ya voy a parar la grabación.